Hoy vamos a hablar sobre Santa Sofía, patrimonio de la humanidad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la. El mundo político, religioso y hasta intelectual se encuentran convulsionados debido a que el Museo de Santa Sofía ha sido rehabilitado para que se celebren los ritos islámicos tras el fallo de un tribunal turco. El pasado viernes 24 de julio de 2020 y tras 86 años cerrada al culto religioso, la icónica construcción, símbolo de la capital del estado turco, Estambul, fue reabierta para las oraciones dirigidas a Alá. Se entiende que políticamente esto preocupe a las naciones europeas, que uno de sus miembros, aunque no geográficamente pero sí políticamente, esté virando hacia un gobierno de corte teocrático. Poco a poco Turquía abandona la bandera laica que la ha distinguido desde la revolución de Atatürk, hoy bajo la figura de Erdogan, un presidente con cortes dictatoriales que ha puesto al país otomano en la jugada internacional de la geopolítica. Ataca a los kurdos, realiza una conferencia junto con Irán y Rusia sobre la guerra en Siria, a la cual por cierto tiene parcialmente invadida, presiona a Estados Unidos a no meterse en su política, bajo amenaza de cerrar las bases militares yanquis en su suelo, cosa que al imperio estadounidense no le conviene, pues dichas bases, al estar relativamente cerca de Rusia, tienen un carácter estratégico de gran valor. También está interviniendo en Chipre. Actualmente la isla se encuentra fracturada entre el norte turco y el sur griego. Turquía no es cualquier cosa, es el segundo ejército en número dentro de la OTAN, porque sí, Turquía podrá estar en Asia, pero es parte de la Unión Europea y de la OTAN. Es un símbolo para el Islam, o mejor dicho, Santa Sofía simboliza la victoria del Islam sobre el cristianismo. Gracias a nuestro amado presidente Recep Tayyip Erdogan y, lo más importante, gracias a Dios, por fin podemos rezar de nuevo aquí. Pero volvamos a Santa Sofía y su toque mediático. Ya vimos su impacto político, que es una muestra de que Erdogan va en serio en revivir al menos en parte al Imperio Otomano, tal como Putin se empeña en revivir a la URSS y Xi Jinping a la China de Mao. Religiosamente es un golpe para los grandes enemigos de Turquía. Primero los griegos ortodoxos, que paradójicamente también son sus aliados dentro de la OTAN, y también los armenios, enemigos acérrimos de los turcos, se sentirán ofendidos, pues la hermosa construcción fue en el pasado, aparte de una iglesia ortodoxa, por un breve tiempo también católica. En lo intelectual me llama la atención tanto escándalo. Si bien la construcción es patrimonio de la humanidad desde 1985, sigue siendo una posesión cultural de los turcos, y en cultura nadie debe imponer nada a nadie, es de ellos. La conquistaron y la han conservado desde hace 567 años. Están en su derecho de darle el uso que deseen, y siendo realistas, le están dando el uso original. Pero como Occidente domina y escribe la historia e impone sus criterios, se siente con el derecho a reclamar que los pueblos usen su patrimonio como Occidente dicta. Ahora veamos un poquito de la historia de esta majestuosa edificación. Primero hay que aclarar que no fue construida en honor a ninguna santa de nombre Sofía, sino como un culto a la sabiduría de Dios, pues eso significa Sofía en griego, sabiduría. Construida por los romanos de Oriente en la ciudad de Bizancio, que fue nombrada capital de la división oriental del imperio, que después pasaría a llamarse bizantino en honor a dicha ciudad y posteriormente sería conocida como Constantinopla. Actualmente es Estambul. La iglesia de Santa Sofía abrió sus puertas en el año 360 después de Cristo como una basílica para el culto católico. Fue incendiada en algunas rebeliones internas en el 402 y fue restaurada en el 532 por el gran emperador Justiniano. Se convirtió entonces en base del Patriarcado de Constantinopla, en un tiempo en que el obispo de Roma no tenía el poder que tanto gozó después. Incluso la Basílica de San Pedro es un intento de copia de Santa Sofía.
para que usted se haga una idea de lo que llegó a simbolizar el poder de Bizancio. Después del cisma y división entre los católicos sucedido en el año 1054, Santa Sofía se convirtió en la base de la Iglesia Ortodoxa, actualmente una diversificación del cristianismo católico que cobija a 250 millones de personas en 12 países. Cuando los cruzados en el 1204 saquearon a traición la ciudad de Constantinopla en su camino a la Cuarta Cruzada y establecieron un reino latino en ella, la basílica se convirtió en católica durante 57 años, siendo posteriormente reconquistada por los bizantinos. Esto hasta el año que lo cambió todo y que para muchos historiadores significa el fin de la Edad Media, 1453. Las tribus túrquicas son un conjunto de grupos procedentes de las regiones de Manchuria, Siberia, Mongolia y Asia Central que fueron migrando hasta llegar al actual Irán. Adoptaron el Islam como religión y llegaron a la península de Anatolia, dando lugar a varios imperios hasta que la rama turcomana se impuso, fundando el Imperio Otomano, que para 1453 tenía contra las cuerdas y muy reducido al Imperio Bizantino, que contaba con unos cuantos territorios y su capital Constantinopla. Fue entonces cuando el sultán Mehmed II hizo de todo para hacer caer la ciudad inconquistable. Construyó murallas, cavó fosas, hizo un puente de barcos, trajo toda la pólvora que pudo y al final este descubrimiento chino heredado por los musulmanes hizo la diferencia. La batalla fue espectacular. Los guerreros bizantinos lucharon con todo. La legendaria cadena bizantina que cerraba la entrada por el mar a la ciudad resistió a los cientos de barcos otomanos hasta que no pudo más. Mientras, en Santa Sofía se celebraban misas y cantos que no cesaron durante los 53 días de asedio. Es más, la misa no terminó aun cuando Mehmed entró con sus servidores para quitar del púlpito al sacerdote y que un clérigo comenzara los rezos del Islam suní. Constantinopla había pedido la ayuda de sus hermanos cristianos de Occidente, pero ni Francia, ni España, ni Inglaterra, ni los estados alemanes acudieron. Solo unos cuantos genoveses, napolitanos y venecianos, y la historia tuvo un corte poético con el último emperador bizantino. Así como el fundador de Roma se llamó Rómulo y su último emperador llevó este mismo nombre, lo mismo le pasó a sus primos de Oriente. Constantino había fundado este imperio y el último monarca también llevaba el nombre del fundador. Constantino XI murió peleando en los muros, su cabeza fue llevada a Mehmed y su cuerpo fue sepultado con honores mientras la ciudad caía. Al caer Constantinopla, Mehmed permitió a sus seguidores saquear la ciudad durante 3 días. Entró en Santa Sofía y al instante la convirtió en una mezquita, pero fue inteligente. Prometió respetar el rito ortodoxo y puso al frente del gobierno de los bizantinos al patriarca Jorge, dándoles algunas basílicas, pero nunca soltó la joya principal. El Imperio Otomano se distinguiría de otros imperios occidentales por ofrecer libertad religiosa. Mehmed reparó la construcción dañada y el imponente edificio continuó siendo el emblema de la ciudad. Los minaretes tan distintivos que hoy se observan son herencia arquitectónica islámica. Durante siglos, Santa Sofía fue mezquita, hasta que caído en el cansancio el Imperio Otomano, tras 624 años de existencia, se disolvió, consumido por los nacionalismos de las naciones que abarcaba al término de la Primera Guerra Mundial, dando lugar a varios países, de entre los cuales Turquía decidió continuar el legado histórico otomano, pero como una república democrática y laica. Pero que los turcos sean república no significa que no deseen reutilizar su mezquita más famosa, tienen todo el derecho de hacerlo. El edificio ha resistido terremotos, incendios y conquistas. Cuenta con una arquitectura ideada para darle esta resistencia frente al tiempo. Esperemos que siga resistiendo las embestidas religiosas e ideológicas, sea museo, sea basílica o sea mezquita, por su historia, por lo que ha vivido y por lo que representa Santa Sofía, el templo edificado como reconocimiento a la sabiduría divina, siempre será un patrimonio de la humanidad. Un saludo de su amigo el burro Benjamín. Nos vemos en un próximo video.